Hola a todos, ¿cómo andan? Vamos a empezar la clase de hoy, que básicamente consiste en dos grandes elementos. Uno son una serie de experimentos para descubrir dónde estaba el material hereditario en las células y relacionado con eso el dogma central de la biología molecular. ¿Sí? Suena impactante y lo es. Bien, entonces pongámonos en el lugar de los investigadores a principios del siglo XX, más o menos en la década del 30, del 40, ¿sí? Para saber sobre qué estaban investigando y qué se sabía hasta el momento. Se sabía que había algo, un elemento que se transmitía de generación en generación, de hecho era importante para la vida, como vimos en la clase número uno, pero lo que no se sabía era dónde estaba alojado esa información hereditaria, en qué molécula estaba alojada, ¿sí? No se sabía. Se sospechaba fuertemente de los ácidos nucleicos y de las proteínas, debido a que ya se había descubierto que esas moléculas estaban dentro del núcleo, ¿sí? Y se sospechaba fuertemente de que el núcleo de la célula eucariota contenía este elemento hereditario, ¿sí? En forma molecular. Pero con esa sospecha se sospechaba entonces de los elementos que estaban presentes en el núcleo, que principalmente eran proteínas y ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN. ¿Sí? Y de esos dos sospechosos de ácidos nucleicos y de proteínas, solíamos sospechar más de las proteínas. ¿Por qué? Porque parecían moléculas mucho más complejas, lo suficientemente complejas como para almacenar esta información hereditaria. ¿Sí? Por ejemplo, las proteínas se componían de más de 20 aminoácidos diferentes, tenían una complejidad y una diversidad mucho mayor que el ácido nucleico, y que el ADN en particular, que el ADN, como ya sabemos, solo estaba compuesta de 4 nucleótidos. ¿Sí? No se sabía cómo era su organización tridimensional, estructural, que se va a conocer casi inmediatamente después, más o menos en la década del 50, pero no se sabía, pero no parecía como ser demasiado complejo como para contener tanta información, con lo cual se sospechaba más de las proteínas. Pero sospechar no es nada y hay que hacer experimentos. ¿Sí? Entonces, el primer experimento que vamos a mencionar históricamente es el de Griffith, de 1928, que es un experimento muy interesante. Vamos a ver en qué consiste. En principio, había una serie de bacterias, unos neumococos, ¿sí? Que tenían dos tipos de cepa, la cepa S y la cepa R. ¿Sí? ¿Qué es una cepa? No bacterias, son bacterias casi iguales, pero que tienen pequeñas mutaciones que le dan características ligeramente diferentes. En este caso, la característica ligeramente diferente no era tan ligera, ¿sí? Porque podía provocar la muerte, en el caso del tipo S, o una enfermedad normal que era fácilmente superable en el caso de la R. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consistió el experimento? Vamos al diagrama de la derecha. Como les dije recién, ¿sí? Estas vendrían a ser la cepa S, con lo cual cuando vos le inyectabas esa cepa S a un ratón, el ratón moría. ¿Sí? En cambio, en el caso de la R, si vos le inyectabas, el ratón sobrevivía, porque no era virulenta, no era mortal. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasaba si vos agarrabas la cepa S y la sometías a calor durante bastante tiempo y luego le inyectabas al ratón? No pasaba nada, el ratón vivía. ¿Por qué? Porque bueno, ahora sabemos conceptualmente qué es lo que pasa. La bacteria es una célula, un tipo de célula viva, con lo cual si vos la sometés a calor, la matás. Y una célula muerta, inyectada, por más que durante su vida haya sido virulenta, no te va a afectar ahora. ¿Sí? Pero acá viene lo más interesante del experimento. ¿Sí? Y es que si vos estas células de tipo S las sometías a calor, con lo cual las matabas, pero las combinabas con células vivas, ¿sí? De tipo R, que recordemos no eran virulentas originalmente, y cuando lo inyectabas al ratón con esta mezcla, lo matabas. ¿Sí? Matabas al ratón. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que es la conclusión importante del experimento, ¿sí? Que aparentemente habría algo llamado principio transformante, algo que se le pasó a las bacterias R desde las bacterias S, aún estando muertas, ¿sí? Que les dio a las bacterias R esta característica virulenta que no tenían.
¿sí? De información. De esto estamos hablando. Era una forma de información que permitía ser más virulento, pasó de una célula bacterial muerta a la célula viva. Y de esa manera la convirtió en esa R en una S. Esto simplemente es un resumen para que vamos a verlo rápido, pero después lo pueden ver con más detenimiento, de ese mismo experimento, pero armado en la estructura, como hicimos en la unidad 1. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la pregunta en este experimento? La pregunta es si se puede transmitir un rasgo genético de una cepa bacteriana a otra. ¿Sí? ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que la capacidad de las bacterias de neumococo para causar una enfermedad se podía transmitir de una cepa virulenta a una cepa no virulenta. ¿Cómo fue el experimento? Bueno, habría que describir todo lo que se hizo antes, ¿sí? Y los resultados son, y la conclusión, es que aunque ni la cepa rugosa ni la cepa lisa muerta mediante el calor podrían causar la muerte del ratón por sí solas, la combinación de ambas lo hizo. ¿Sí? La autopsia del ratón muerto mostró además que la presencia de la cepa S, la presencia de la cepa S, ¿sí? Cuando nunca había cepa S originalmente, sino que estaba muerta. Y ahora, después de la autopsia, estaba vivo. ¿Sí? Con lo cual, bueno, estos resultados indicaron como conclusión que alguna sustancia en la célula S muerta, debido al calor, había sido capaz de pasarse y transformar las bacterias R vivas en una forma virulenta. ¿Sí? Bien, entonces, esto no nos dice nada todavía de si está dentro de los ácidos nucleicos o dentro de los proteínas. No nos dice nada, nos dice que hay algo, pero no sabemos dónde está ese algo. Para empezar a saber de dónde está ese algo, tenemos el siguiente experimento del año 44 de Avery, MacLeod y McCarthy. ¿Sí? ¿En qué consiste? Es una derivación del anterior. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hacían acá? Bien, lo que hacían acá era tomar la cepa virulenta, la cepa S, que va a matar al ratón sí o sí, ¿sí? Y agregarle simplemente una enzima que degrada una molécula específica. Entonces, fíjense, en el primer caso le agregan RNasa, que a quién va a degradar, a la RN. En el segundo caso le agregan proteasa. O sea, obviamente cada una de estas flechas indica un grupo experimental diferente. ¿Sí? Entonces, en el primer caso agregaron RNasa. En el segundo, proteasa, que hace es degradar proteínas. En el tercero, DNasa, que es la que degrada el ADN. En el cuarto, lipasa, que degrada lípidos. Y en el quinto, carboasas, que vendrían a degradar los carbohidratos. ¿Sí? O sea, por las dudas, probaron con todos los tipos de biomoléculas. ¿Con qué se encontraron? ¿Sí? Lo que se encontraron al final de todo, al revisar cómo había quedado, o sea, después agregaron el factor R, ¿no? O sea, agregan el factor R posterior al haber agregado la enzima y ven cómo queda el resultado final. En todos los casos hay tanto cadenas de S como de R, o sea, hay bacterias S y R, o sea, pasó lo del principio transformante que vimos en el experimento anterior, con la excepción de este único grupo experimental donde esto no ocurrió y solo quedó la expresión de la R y que fue el grupo donde se puso ADNasa, ¿sí? Con lo cual, acá no es que nos está indicando esto, nos está indicando que el haber agregado a DNasa a el Erlenmeyer que tenía bacterias S, la ADNasa degradó el ADN presente en estas bacterias S. Y después cuando le metiste la R en el mismo vaso de precipitados o atrás o lo que sea, no tomó al ADN y no pudo transformarse, no tomó el principio transformante de S, las bacterias R, y no pudieron transformarse en bacterias S, por eso quedaron como R. ¿Sí? En el resto de los casos sí pasó, porque degradaste lo que vos quisiste menos el ADN. Entonces solo cuando degradás el ADN no puede haber principio transformante. ¿Qué me indica eso? Que ese principio transformante es el ADN, es decir, esa herencia, ese factor hereditario estaría en el ADN. ¿Sí? Muy bien. Otro experimento que también fue muy importante, del año 52 posterior, de Hershey y Chase. ¿Sí? Alfred Hershey es varón, Martha Chase es mujer, y esto no es menor por lo que vamos a decir a continuación. No ahora, pero un poquito más adelante. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, todo esto se los resumo. Es como el conocimiento previo que hay que tener. Se sabía, ¿sí? Esto que vemos a la derecha es un virus. ¿Sí? No se sabía con tanto lujo de detalle como era en ese momento,
Pero lo que sí se sabía, ¿sí? Era que este tipo de virus ingresaba a la bacteria, la atravesaba la pared celular, e ingresaba y ahí adentro se replicaba hasta el punto tal que la bacteria explotaba, ¿sí? Y lo otro que se sabía era que no entraba la totalidad del virus, sino que entraba una parte del virus, y la otra parte no entraba, ¿sí? También se sabía que el virus estaba compuesto de proteínas y de ADN, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensamos el experimento? Pensemos, si nosotros de alguna forma podemos detectar cuál es la parte que entra a la bacteria, vamos a saber, o sea, vamos a pensar que esa parte que entró es la que se va a replicar y es la parte importante porque tiene la información. Entonces, si sabemos qué molécula es, sabemos dónde está aportándose la, el factor de herencia, ¿sí? Piensen que nosotros decimos, hay que pensar ahora en un experimento para saber cuál es la molécula que entra, porque no es que esto se puede ver, no es una película que vos decís, bueno, veamos play y veamos cuál es la molécula que entra. No se ve esto, y no solo no se ve, sino que aunque se viera, tampoco podés diferenciar si vieras que entra algo, no sabés qué es ese algo. No puedes saber si es una proteína o una molécula de ADN, digo en principio, para que entiendan cuál es el desafío de pensar este experimento. No es una cosa que vos mirás en una pantalla y ya tal, lo resolvés. Hay que pensar algo que de alguna forma marque a las moléculas de manera diferente y de alguna forma vos entiendas con algo que eso entró, ¿sí? Y eso es lo que hay que pensar. Bien, ¿y cómo lo pensaron? Bueno, pequeño detalle a saber. Cuando vos tenés una serie de bacterias, ¿sí? Estoy en la parte de arriba y las centrifugás, ¿sí? Que centrifugar es el mismo concepto que el de la licuadora, por eso está ahí puesta la licuadora. Separás los componentes que haya en esa preparado por peso. Con lo cual, lo que queda en el fondo de un tubo de ensayo que vos agitaste, ¿sí? En una centrifugadora es lo más pesado. Y lo que queda más en el sobrenadante, en la fase más alejada del fondo, sería lo más liviano. En este caso, como estamos hablando de bacterias y de un material extracelular, todo lo que hay dentro de la bacteria va a quedar en el fondo, también llamado pellet, ¿sí? Y lo que queda nadando en el sobrenadante es lo que estaba fuera de la célula, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una forma de separar lo que quedó adentro de afuera, pero ahora de alguna forma tengo que marcar qué es lo que entró y qué no salió. ¿Cómo lo marco como para verlo? ¿Sí? Lo que hicieron estos dos investigadores fue marcarlo radioactivamente, ¿sí? Entonces, fíjense, en el experimento A, con todo un proceso que no vamos a detallar, lo que hacían previamente a infectar una bacteria era marcar radioactivamente, ¿sí? Al virus con azufre 36 o 35, no me acuerdo bien, que es un isótopo, ¿sí? O sea, azufre radioactivo, o sea, un azufre que manda luz, manda una fluorescencia que es verde, ¿sí? Cuando vos marcas con azufre el virus, lo único que va a quedar marcado son aquellas moléculas que tienen azufre, ¿sí? Y por lo que ya sabemos, que vimos en la unidad anterior, el ADN no tiene azufre, ¿sí? No tiene el elemento S. Las proteínas sí, porque hay dos aminoácidos, que son la cisteína y la metionina, que tienen azufre, ¿sí? Por eso formaban los puentes disulfuro, no sé si lo recuerdan, ¿sí? Entonces, como tienen azufre, reemplacen el azufre normal, natural o el de siempre, por este azufre radioactivo. Con lo cual, las proteínas tienen azufre, porque tienen esos aminoácidos. Y son las que emiten el verde, ¿sí? Caso contrario, en el otro experimento, lo que se va a marcar radioactivamente es el fósforo, ¿sí? Que va a dar un color rojo, ¿sí? Como ya sabemos, en el ADN de fósforo hay bastante, ¿sí? Y en las proteínas no hay. Entonces, esa es la manera en la que si yo meto en el virus, cuando lo estoy preparando, fósforo marcado radioactivamente, solo va a estar alojado en el ADN, ¿sí? Entonces, no sé si se entiende la idea ahora. Lo demás, lo vemos, pero decanta de ahí. ¿Qué quiero decir? Cuando yo uso el virus que tiene marcado radioactivamente el azufre, significa que las proteínas están marcadas radioactivamente. Entonces, una vez que yo infecte a las bacterias y luego haga este procedimiento de centrifugación,
si las proteínas ingresaron a la célula, deberían estar en la parte del fondo. O sea, la emisión de verde, de verde radioactivo, debería venir del fondo. Si en cambio se quedaron afuera, debería venir del sobrenadante, ¿sí? O sea, de la parte de arriba. Lo mismo para el fósforo marcado radioactivamente. Y lo que efectivamente ocurrió como resultado, ¿sí? Es que en el caso del experimento con azufre marcado radioactivamente, la emisión verde venía del sobrenadante, o sea, del exterior de la bacteria. En cambio, en el experimento donde lo que había marcado era fósforo radioactivo, venía del fondo, ¿sí? Del pellet, con lo cual estaba adentro de la célula. Conclusión de todo esto, el ADN ingresó a la célula y las proteínas quedaron afuera. Conclusión conceptual, el ADN es el que porta la información hereditaria. ¿Sí? Muy bien. Hago una aclaración. Acá tenemos un resumen de eventos importantes en todos estos descubrimientos, pero quiero hacer una aclaración antes. Los experimentos que yo mostré, sobre todo el de Avery y el de Chase, ¿sí? Los últimos dos, nos dan a entender que el ADN es el portador de la información hereditaria, ¿sí? Pero no son los únicos. Después tiene que haber otros, o sea, porque con un solo experimento vos no demostrás nada. Podés aportar mucho a demostrar algo, pero un experimento puede tener varios huecos o problemas que no son vistos a simple vista. Con lo cual, esto solo para que lo tengan en cuenta en cuanto a cómo funciona el método científico. No es que con un experimento vos mostrás todo, ¿sí? Pero sí podés ayudar bastante en esa demostración. Muy bien. Esto es un resumen rápido, no hace falta mencionarlo, además es casi todas las cosas que vimos en los experimentos de recién, e incluso agregándole ¿se acuerdan del experimento de Chargas, por ejemplo? Pero lo que yo quería mencionar acá como llamativo es que fíjense que en un momento, en el 62, finalmente Watson y Crick, que son los que van a descubrir la estructura tridimensional del ADN, junto con Rosalind Franklin, Watson y Crick perdón, reciben el Nobel, son varones, y Rosalind Franklin no, ¿sí? Es mujer. Y lo mismo ocurre, o más impactante aún, con Hershey, del experimento que vimos recién, al cual le dan el premio Nobel en el 69, y a Martha Chase no. Y el experimento se conoce como Hershey-Chase, digo, para tenerlo en cuenta con respecto a cómo viene esta situación de la diferenciación de hombres y mujeres, incluso en la ciencia, incluso en el siglo XX. Bueno, dicho todo ese experimento, veamos un par de detalles técnicos, ¿sí? O sea, sabemos que el ADN está dentro del núcleo, ¿sí? Pero ¿cómo está organizado el ADN dentro del núcleo? Es otra pregunta. ¿Está ahí esparcido? Bueno, por lo general el ADN está empecemos de acá para allá, o sea, de lo más chiquito a lo más grande. El ADN, ¿sí? Esta es una molécula de doble cadena de ADN con sus respectivas bases nitrogenadas, como ya vimos varias veces, se va empaquetando. O sea, fíjense que mientras más seguimos este camino, lo que vamos viendo es que está cada vez más empaquetado, ¿sí? Alrededor de proteínas llamadas histonas. Y se va empaquetando, empaquetando, empaquetando hasta que tenemos esta imagen, ¿sí? De lo que llamamos cromosoma, ¿sí? Que por ahí algunas lo hayan visto en algún momento, que es la forma en la que están distribuidas dentro del núcleo. Una aclaración, no siempre los cromosomas están en forma de cromosomas y en esta forma que estamos viendo, ¿sí? Pero es una de las formas más conocidas en la que solemos ver el interior nuclear en forma de cromosomas, por eso se usa como modelo. Pero tengan en cuenta que no es siempre así y en una clase más adelante vamos a ver cuáles son las otras opciones. Bien, acá la misma historia, ¿sí? O sea, lo que me faltó aclarar en esta lámina es ni más ni menos que el gen no es otra cosa que una secuencia específica de ADN. O sea, una parte del ADN es lo que llamamos gen, ¿sí? Y acá hay otro ejemplo al respecto. Tengo todo el material del ADN empaquetado y una partecita abierta que es la partecita que es el gen, ¿sí? Otro ejemplo también sobre todo de cómo está armado el cromosoma. Fíjense que es lo mismo que mencioné antes. Vos tenés el ADN y el ADN lo haces girar en torno a estas proteínas llamadas histonas, ¿sí? Y después las empaquetás, las metés una adentro de la otra. Y ese empaquetamiento después lo enrollás. Así es como que te queda como justamente todo súper enrollado, con un cable de teléfono hiper enrollado, y ese es el cromosoma, ¿sí? Ya vamos a volver sobre esto.
Bueno, pero hasta ahora dijimos, al principio en los experimentos dije, ¿dónde está el material hereditario? Y ahora empecé a llamar al material hereditario como gen, ¿sí? Pero ¿cuál es la definición exacta de gen? Bueno, acá les damos un par de definiciones. Sepan que es algo que cambia y es algo difícil de definir, ¿sí? Dicho esa aclaración, vamos acá. La definición funcional de gen serían las unidades hereditarias que se transmiten en un individuo de una generación a otra en forma uniforme y predecible y que contiene información decodificable sobre estructuras y funciones. Resumen, la unidad de información hereditaria. Punto. Ahora, la definición detallada de gen, por si no les pareció suficientemente detallado lo anterior, dice, unidad de información la cual está físicamente constituida por un ácido nucleico que puede estar interrumpido por secuencias, los intrones, y que es codificante para una unidad de función, polipéptido o ARN ribosomal o ARN de transferencia. ¿Sí? Entonces, acá que le agregamos dos detalles y una cereza, diría. El detalle de que el gen necesariamente, físicamente, es ADN, eso es así, y a la vez ¿qué es esa información exactamente? O sea, ¿qué es lo que te permite hacer esa información? Para ser más concretos. Bueno, lo que te permite es o hacer polipéptidos en su gran mayoría, o algunos tipos de ARN que van a ser importantes. Por ejemplo, el ribosomal y el de transferencia. ¿Sí? Y la cereza sería este agregado de los intrones. ¿Qué es eso? No sabemos aún, ya lo sabremos. ¿Sí? Pero en principio, los intrones son comunes de células eucariotas, quédenle claro eso por el momento, y ya, no hay intrones en las células procariotas. Bueno, un gen, una enzima, Biddle y Tatum, 1941. ¿Qué significa eso? Bueno, estos sujetos sospechaban que justamente un gen cumplía con las normas que mencionamos en la lámina anterior, pero que a la vez codificaba para una enzima. ¿Sí? O sea, codificaba solamente para un polipéptido y que encima era una enzima. ¿Sí? Entonces, trabajaron con células de neurospora, que es un tipo de hongo, ¿sí? Que tiene la característica de, con mínimos elementos, puede vivir tranquilamente. Y esos mínimos elementos para vivir son azúcar, sales y una vitamina llamada biotina. ¿Sí? Con esos elementos no solo puede consumir la energía que necesita para vivir, sino que además puede sintetizar todos los aminoácidos necesarios para producir proteínas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Ellos sabían que si vos tirás radioactividad en una célula, la célula tiene mutaciones, o sea, su información hereditaria cambia de alguna manera. Y si ellos suponen, como dije antes, que cada una de las secuencias de genes codifica para una enzima y yo muté a alguna de esas secuencias, la consecuencia es que alguna de las enzimas va a haber sido mutada. Y algunas de esas enzimas son las que justamente producen los aminoácidos, que es lo que ellos estaban buscando. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a armar varios grupos experimentales, irradiar con rayos X y ver qué pasaba. ¿Sí? ¿Cómo iban a saber si efectivamente uno de los grupos experimentales que ellos habían irradiado, efectivamente le habían mutado una enzima que codificaba para un aminoácido? ¿Cómo lo iban a saber? Bueno, justamente, si esa espora, si ese hongo con esa mutación vivía plácidamente en un medio rico, ¿sí? ¿Qué significa un medio rico? Un medio que tiene todos los aminoácidos ya disponibles. Vivía plácidamente ahí, pero no podía vivir en el medio mínimo, porque le faltaba algún aminoácido. Justamente ese gen que ellos habían alterado era el que codificaba para ese aminoácido. ¿Sí? Esta fue el supuesto del que partieron para hacer el experimento. ¿Sí? Y efectivamente, ¿cómo lo comprueban? De esta manera. O sea, agarran y dicen, a ver, esta espora en un medio mínimo no crece. ¿Sí? O sea, que crezca la espora significa todo este coso verde, ¿no? Entonces, en un medio con todo, crece. En un medio mínimo, no crece. Entonces, ¿cuál es el aminoácido que le falta? Buena pregunta. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a agarrar y voy a armar muchos grupos experimentales. Y en cada uno de ellos les voy a poner solo un aminoácido. O sea, le voy a poner el medio mínimo más un aminoácido. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Y bueno, cuando yo descubra, o sea, cuál es la enzima que falla, va a ser porque es el aminoácido que yo le agregué el que le permite vivir a la célula. ¿Sí? Entonces veamos el resultado.
cuando en todos los grupos experimentales que agregaron medio mínimo más el aminoácido respectivo no veían crecimiento, en este sí lo vieron, en el que agregaron solo arginina. Entonces, la arginina era el único aminoácido que le faltaba a la neurospora para vivir. Con lo cual, deducen que cuando yo lo irradié al principio del experimento con radioactividad, lo que dañé fue un gen específico para una enzima que provocaba la síntesis de arginina. Entonces, como yo dañé esa enzima, la bacteria no puede vivir más en medio mínimo, salvo que yo le agregue arginina, que es lo que le falta. ¿Sí? Y es lo que pasó. ¿Sí? Bueno, y este es un detalle más agregado interesante, si se quiere, pero lo voy a pasar por alto rápido, si se entendió lo anterior, que era lo más importante, de cómo fue este experimento que demostraría en principio que un gen es una enzima, a pesar de que eso ahora ya se sabe que no es así, ¿sí? Porque un gen puede ser una enzima, sí, pero también puede ser otra cosa, algo que ni siquiera es un polipéptido, como dije en la definición de antes. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Acá lo que hacen es a esas mismas bacterias que tenían una mutación, o sea, las de este grupo, que cuando le agregaban arginina estaba todo bien, se preguntaban, ¿es en sí mismo la síntesis de arginina la que no tiene esta bacteria? ¿O será una síntesis de una reacción química anterior a la producción de arginina? ¿Sí? Y para eso hacen este experimento. Entonces, fíjense, la citrulina es otro tipo de elemento necesaria para la síntesis de arginina, previo. ¿Sí? Entonces, si vos no tenés ese elemento, por más que tengas la enzima que va a generar la arginina, si no tenés la materia prima, no lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces, esas bacterias en realidad no tenían la enzima de arginina o no tenían una enzima previa de un elemento necesario previo. Entonces hicieron un experimento muy parecido en el cual en un grupo le agregaban arginina y veían que efectivamente crecía. Le agregaban ornitina o nada y no crecía. Pero si le agregaban citrulina, que es este elemento previo, también tenía eh, vida en ese medio mínimo. Con lo cual, en este caso, ¿sí? Si bien yo le agregaba arginina de una y la bacteria vivía, le podía agregar el elemento previo de citrulina y también vivía. Con lo cual, esta bacteria, la del grupo B, lo que tiene no es un problema en la enzima que sintetiza arginina, sino en la que sintetiza citrulina, que es un elemento anterior. Pero fíjense en el grupo de arriba, que es otra bacteria, ¿sí? La bacteria A, esta es la bacteria B, esta es la bacteria A, donde si yo le agrego citrulina, no vive, solo vive cuando le agrego arginina. Porque en este caso, en esta bacteria, sí efectivamente la que está fallando es la enzima que sintetiza arginina, no la que sintetiza citrulina. Esta bacteria A ya tiene citrulina por sí misma, pero que no tiene esa arginina porque le falta esa última enzima. Pero había otras bacterias que no tenían arginina, pero no porque no tuvieran la enzima de arginina, como el caso de B, sino porque no tenían la enzima que sintetizaba el elemento previo. Sí, es medio engorroso, si lo ven con un poco más de detalle y tienen dudas y después lo charlamos, no hay ningún problema. Lo único para lo que sirve esta última imagen es para entender que hay muchas enzimas, ¿sí? Entonces se está cumpliendo un poco la hipótesis de Biddle y Tatum, donde lo que planteaban era que cada irradiación iba a estimar una enzima diferente. Punto, ¿sí? Bien, dicho eso, volvemos a esta lámina que la vemos rápidamente, que es dónde está esa información genética en los organismos, dónde está ese ADN. En las células eucariotas nosotros sabemos que está dentro del núcleo, también hay dentro de una organela como la mitocondria, pero que en las células eucariotas es al margen, ¿sí? O sea, quiero decir, no va a ser fundamental, por lo menos con lo que sabemos hasta ahora, el ADN mitocondrial para el desarrollo de la célula. En el caso de las bacterias sabemos que había un nucleoide, ¿sí? Donde estaba el ADN cromosómico, digamos, por llamarlo de una manera, de la bacteria, pero también sabíamos que había plásmidos, es decir, como pseudoorganelas, si se quiere, que son de ADN. Y justamente esas son las que usan las bacterias como principio transformante de lo que vimos en el experimento de Griffith. Bien. Con esto vamos a ir cerrando, ni más ni menos, con este gran tema, que es el dogma central de la biología molecular. ¿Cuál es el dogma central de la biología molecular? Es el mecanismo mediante el cual a partir de ADN yo termino teniendo proteínas, ¿sí? Porque las proteínas, o los polipéptidos, como dije antes, es uno de los principios fundamentales
de la información esa hereditaria. Entonces, ¿cómo es todo este proceso? Bueno, yo parto de DNA, de ADN, ¿no? Que es esta doble cadena linda que ya conocemos. El ADN, ¿sí? Por todo un mecanismo que vamos a ver más adelante, llamado transcripción, sintetiza una molécula de ARN mensajero, que en este esquema sería esta serpiente verde, ¿sí? Es una molécula nueva que se crea a partir de ADN. Esa es la transcripción. Ahora, una vez que yo tengo el ARN mensajero, ¿sí? Que dijimos que era esta serpiente verde, se produce un segundo mecanismo, que es el llamado traducción, que es la síntesis de proteínas, que por cierto se produce, en el caso de eucariotas, fuera del núcleo, en el citoplasma, ¿sí? Entonces, a partir del ARN mensajero, con elementos que van a colaborar, entre otros el ribosoma, que es esto que vemos acá como ocre, se van a crear proteínas, que es esta cinta violeta, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos lo de abajo. De ADN pasamos a ARN mensajero y de ARN mensajero a proteína, ¿sí? Y hay un agregado más que justamente el ADN además se replica a sí mismo, por eso vuelve sobre sí mismo, es decir, tiene la propiedad de poder armar una réplica exacta de sí mismo. Bien, entonces el producto funcional de la mayoría de los genes son proteínas, o mejor dicho, polipéptidos, ¿sí? Porque todavía le falta todo el proceso de organización. Aunque muchas proteínas se conforman de un solo polipéptido, algunas están hechas de varios polipéptidos, esto ya lo sabemos. Los genes que especifican polipéptidos se conocen como genes codificantes de proteínas, pero no todos los genes codifican proteínas, como dijimos en la definición de gen de hace un par de láminas. Por el contrario, hay algunos proporcionan instrucciones para producir moléculas de ARN funcionales. Por ejemplo, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal, ¿sí? Entonces, en resumen, los genes, digamos, eventualmente van a ser ARN. Ese ARN puede o no ser polipéptido. La mayoría de los casos sí, pero no sabemos en todos. Bueno, esto es lo mismo. Véanlo a grandes rasgos, en principio. Ya lo vamos a ver con más detalle en las próximas clases, pero nuevamente, a partir de ADN yo hago una transcripción, tengo un ARN mensajero y a partir de ese ARN mensajero hago una traducción y tengo los polipéptidos, ¿sí? Y esto es el dogma central de la biología. Y cualquier gen, después de todo el proceso de pasar de ADN a producto funcional, se lo conoce como la expresión génica. O sea, se expresó un gen cuando hay una proteína ya sintetizada. Bueno, y como para cerrar esta clase, algunas aclaraciones. Todas las células de mi organismo, de humano, todas tienen el mismo ADN en el núcleo, ¿sí? Pero son todas diferentes, o muchas son diferentes. La célula de mi ojo es muy diferente a la de mi oreja y es muy diferente a la de mi hígado, ¿sí? Pero todas tienen el mismo ADN adentro. Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, se explica porque algunos de estos genes pueden expresarse en todas las células todo el tiempo, ¿sí? Pero otros no. Otros se expresan cuando un grupo de células entra a una vía de diferenciación particular y algunos se expresan solamente bajo ciertas condiciones del ambiente celular, ¿sí? Entonces, resumiendo lo que dije antes, todas las células de mi cuerpo tienen el mismo ADN, la de la oreja, la del hígado, la de la lengua, ¿sí? Pero expresan genes diferentes. O sea, algunos expresarán estos genes de arriba, otros los genes del medio y otros los genes de abajo, ¿sí? Hoy, porque a lo largo de mi vida, ¿sí? Dependiendo de qué célula estuviéramos hablando, podía estar expresando una cosa u otra. Por algo yo en algún momento de mi vida crecí y en el momento me detuve en ese crecimiento, ¿sí? Entonces cuando crecí, evidentemente lo que se estaban expresando eran unos genes y cuando detuve mi crecimiento fueron otros, y así sucesivamente, ¿sí? Eso es un detalle de color nomás. Bien, esto fue todo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.